Wilfredo Gómez, antes de encontrarse con Salvador Sánchez, era conocido por su récord invicto. Esto lo perfilaba como el favorito de muchos y lo hizo decir un par de palabras de más en algunas entrevistas. Salvador Sánchez, por su parte, era conocido por decir lo necesario y nunca perder su humildad. Tenía mejores argumentos que dar, sus puños, y en una noche donde nada salió como se esperaba, fue capaz de demostrarlo. Acompáñanos a revivir una de las peleas más recordadas en la historia de ambos luchadores, donde uno logró probar la gran resistencia que tenía, mientras que otro dio una demostración de su enorme fuerza desde que sonó la campana del primer round, y se transformó en una bestia al mejor estilo de Mike Tyson. Con una canción entusiasta, se anunciaba que Wilfredo había subido al ring. Parecía una campana política. Lo que él no se imaginaba era que esa noche no sería el candidato que se haría con la victoria. Originalmente, la pelea estaba planeada para tener 15 rounds. Era un evento único, y muchas personas se reunieron entre la audiencia presente y en sus hogares para disfrutar del espectáculo. De pronto, entre la audiencia, se empezó a ver cómo un grupo de personas se aproximaba al ring y se pudo escuchar la música clásica de mariachi que anunciaba que Salvador ya estaba en el recinto. El público había enloquecido, tenía muy altas expectativas de lo que estaba por suceder esa noche, pero ninguna de ellas los habría preparado para los hechos que estaban a punto de presenciar. El presentador se encargó de subir mucho más la emoción de los presentes, anunciando a Wilfredo como el luchador que nunca antes había sido derrotado. Así que para todos, este era un gran reto que Salvador tenía que vencer. Al estar frente a frente, ambos se veían enérgicos, de hecho tenían un gran parecido físico, pero solo uno de ellos bajaría del ring esa noche, manteniendo la reputación con la que subieron intacta. Sonó la campanada que dio inicio al primer round de la pelea y Wilfredo fue el primero en probar suerte y lanzar una combinación de golpes de reconocimiento. Pero esto no significaría nada. Cuando avanzó el round, el intercambio violento de golpes inició. Salvador y Wilfredo estaban en un tú por tú cercano. Cuando Wilfredo intentó zafarse de la situación, bajó la guardia y Salvador aprovechó la oportunidad de enviarlo de rodillas a la lona. Bien cubiertas su mandíbula, levantado el guante derecho Wilfredo Gómez, que pronosticó una victoria por nocaut en el octavo episodio. Ahí entró fuerte la derecha y a la lona Wilfredo. La audiencia había enloquecido. Ninguno podía creer que tan rápido Wilfredo había caído. Y este hecho solo sirvió para darle más confianza a Salvador. Una vez se reanudó la pelea, Salvador volvió 3 veces más violento. Ahora conocía el poder de sus golpes ante un rival que nunca antes había sido vencido y estaba dispuesto a ser el primero en mostrarle el sabor de la derrota. Logró llevar a Wilfredo contra la esquina y allí le conectó una serie importante de golpes en la cabeza. Gómez se zafaría e iría al centro del ring solo para seguir retrocediendo lo suficiente para chocar contra las cuerdas y recibir más golpes perfectamente dados por parte de Salvador. Se veía el intento de Wilfredo por atacar, pero el contraataque de Salvador era más fuerte. Había encontrado un hueco en la guardia de Gómez y estaba logrando conectar todos sus golpes en él. Gómez usaba su coordinación de pies para moverse de un sitio a otro en el ring, pero cada tanto le jugaba en contra cuando se quedaba sin espacio y se encontraba contra los puños de Salvador y las cuerdas. De nuevo, contra una esquina, Salvador conectó un gancho en la cara de Wilfredo que hizo a los narradores afirmar «¡Oh, ha caído!». Pero cayendo hacia el cuerpo de Sánchez, pudo mantenerse de pie. Wilfredo ya lanzaba golpes al aire, mientras que Salvador conectaba todos a su tren superior. Como mínimo, era algo que no esperábamos ver, comentaban. Estaba sucediendo una masacre y apenas era el primer round. Sonó la campana que daría fin al primer round y cualquiera podría decir lo obvio. Wilfredo resistió esos últimos segundos por lanzarse al cuerpo de Salvador. Ahora solo tenía una cosa que podía hacer: ir a su esquina, escuchar a su equipo, replantearse su estrategia y salir con una actitud diferente. Por su parte, Salvador regresaba a su esquina como un campeón.
Si el primer round definía todo, había ganado la pelea, pero si realmente quería el reconocimiento, sabía que tenía mucho más trabajo por hacer. Sonó la campanada que daba inicio al segundo round y el primero en salir de su esquina fue Salvador. Gómez intentó encontrar un hueco en la guardia de Sánchez, pero mantenía sus puños muy abiertos, lo que le sirvió a Salvador para seguir conectando golpes a su rostro. Por azar, Salvador quedó contra las cuerdas, pero la situación era muy diferente de cuando Wilfredo lo estuvo. Sánchez seguía atacando activamente, por lo que Gómez no tuvo otra opción que irse a su cuerpo, esperando a que el referee lo separara. Por segundos se podía ver una perspectiva diferente de Wilfredo, pero se desvanecía cuando Salvador decidía atacarlo. Aunque tiene ya inflamado el pómulo derecho, entra a la derecha y la izquierda y otra vez repiqueteando. La estrategia de Gómez estaba siendo sencilla, no quedar contra las cuerdas o esquinas de nuevo, y logró darle vuelta a la pelea. Wilfredo llevó a Salvador a una esquina que él ya bien conocía del round anterior y comenzó un intercambio de golpes que hizo que todos los presentes en el recinto se pusieran de pie. Volvía al tú por tú agresivo y podía salir mal para cualquiera de ellos. Por suerte, Salvador no tenía miedo de enfrentarse a Wilfredo, así que logró abrirse paso de esa terrible situación con sus puños, a lo que Gómez respondió lanzando su cuerpo en un intento de retenerlo, pero el referee lo separó y volvieron al centro del ring. La audiencia gritaba eufórica "México" en apoyo a Salvador, pero para el final del segundo round, Wilfredo había dejado claro que todavía tenía mucho que dar y que no regalaría la pelea. A partir de este punto, cualquiera de ellos podía convertirse en campeón. De derecha y de izquierda de parte de Salvador Sánchez, ahí cambiando metralla los dos, y también Wilfredo Gómez. El combate avanzó y ambos luchadores demostraron tener grandes cualidades para estar sobre el ring. Salvador era ágil con sus puños y Wilfredo tenía una gran resistencia a los mismos. Esto hizo que los momentos emocionantes no faltaran en el resto de los rounds, pero a medida que avanzaba la pelea, estaba quedando claro quién resultaría ganador y quién solo estaba retrasando su derrota. Fue de esos momentos dentro del deporte en donde te preguntas como espectador si realmente vale la pena estar sobre un ring recibiendo golpes, pero para Wilfredo nada estaba decidido hasta que no pudiera levantar sus puños. Lamentablemente para él, lo que lo motivaba era un reto para Salvador, así que no mucho tiempo después se aseguraría de dejar a Wilfredo tendido sobre la lona. Le mete otra vez la izquierda y contesta. Para el final del séptimo round, Salvador estaba solo en su esquina, tranquilo y sin tantas heridas evidentes, mirando cómo Wilfredo era atendido por todo su equipo, intentando curar las heridas que había sufrido y teniendo un rostro claramente desfigurado e hinchado por todos los golpes que había recibido. Durán en Montreal el 20 de junio del año pasado. Ahí los dos cambiando metralla en la esquina de Wilfredo Gómez. Ya no se parecía en lo absoluto. Y Salvador estaba dando un mensaje evidente. Le estaba diciendo a Wilfredo: estoy aquí, esperando para vencerte. A pesar de su evidente deterioro físico, Wilfredo salió al octavo round buscando conectar buenos golpes en el cuerpo de Salvador, llevándolo contra las cuerdas un par de veces. La audiencia coreaba su apellido, pero era notorio que sus movimientos no eran tan rápidos o ágiles como al principio de la pelea, lo que le ayudaba a Salvador seguir conectando golpes a su cuerpo. Per derecho bárbaro también, conectado por Salvador, y cuando suelta las manos Salvador, domina la escena. Quedando Wilfredo contra las cuerdas, Salvador logró conectar sus puños a lo que había sido su lugar favorito en todo el combate, el rostro de Gómez. Fue una combinación de golpes tan brutal que los puños de Wilfredo habían caído y todo su cuerpo casi sale del ring. La audiencia enloqueció. No había nada más que hacer. Wilfredo intentó levantarse mientras el referee hacía la cuenta de seguridad, pero cuando lo miró a los ojos, se supo que no tenía más para dar. Wilfredo Gómez se había logrado poner de pie, pero no estaba en condiciones de continuar con el combate. Salvador celebraba con su equipo como todo un campeón, apenas tenía los pómulos un poco hinchados, mientras que había dejado a Wilfredo casi irreconocible.
En la entrevista, luego de la pelea, se le dijo a Salvador que estuvo a punto de ganarle a Wilfredo en ese primer round tan explosivo y que Gómez solo pudo escapar de la derrota por el milagro de haber sido salvado por la campana. Sin embargo, el mismo entrevistador afirmaba que ese milagro había sido peor para Wilfredo, ya que había recibido más golpes en esa pelea que en toda su carrera. Todos querían felicitar a Salvador y afirmaban que en el deporte gana quien golpea, no quien habla. Salvador afirmó que Wilfredo no logró lastimarlo con ninguno de sus golpes, pero sí llegó a sentir la pesadez de sus puños. También dijo que no le había sorprendido el haber lastimado a Wilfredo en el primer round, ya que él se había preparado para darlo todo desde ese primer instante. Por evidentes razones, Wilfredo no fue capaz de dar ni una sola entrevista. La pelea de Salvador Sánchez versus Wilfredo Gómez sirve de ejemplo a aquella frase importante que fue dicha en el momento. En el boxeo gana quien golpea, no quien habla. Si bien todos esperaban una pelea explosiva, nadie se imaginaba que el récord invicto que poseía Wilfredo se lo quitaría a Salvador Sánchez, ganándole casi en el primer round. Si bien Wilfredo se lleva el reconocimiento de haber resistido otros 7 rounds luego de haber sido lastimado, los daños a su cuerpo quizá no valían haber soportado tanto. ¿Qué te ha parecido esta actuación del gran guerrero mexicano? ¿Concuerdas con lo que se dijo esa noche? ¿Que Wilfredo nunca tuvo oportunidad o a partir de ese segundo round, la victoria realmente pudo ser de cualquiera? Te leemos en los comentarios.